Atención El Salvador, hoy vamos a contarte la historia de la tercera mujer. Sí, la tercera, porque esta no es la primera vez que en El Salvador una mujer recibe una condena que parece más un número de teléfono que una sentencia judicial. 100 años. Escuchaste bien, 100 años de cárcel para una sola persona, por delitos cometidos en el corazón de San Salvador Centro. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos es que ella no es un caso aislado. Es la pieza que cierra un patrón que ningún otro canal ha contado todavía completo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene en los próximos minutos te va a dejar con la boca abierta. Su nombre completo es Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez. Dentro de la estructura la conocían simplemente como Jacqueline. Y gracias a una investigación de la Fiscalía General de la República, hoy sabemos que va a pasar el resto de su vida, y varias vidas más, si eso fuera posible, encerrada en un centro penitenciario salvadoreño. Pero para entender por qué su nombre se volvió parte de una noticia que sacudió a San Salvador Centro, tenemos que retroceder un poco y contarte de dónde viene todo esto. Todo comenzó con una investigación contra una estructura criminal que operaba en varios puntos del centro de la capital salvadoreña. No hablamos de una sola pandilla aislada, sino de una red que integraba a la pandilla 18 sureños, a la llamada Tribu San Salvador, a la clica Jenglas, conocida también como Six Bone Break Locos Sureños, o Sexta Quebranta Hueso, y a los Tiny Locos Sureños. 4 estructuras distintas, coordinadas, operando bajo un mismo paraguas criminal en canchas muy específicas: Comunidad Modelo 2 y 3, Peralta, Barrio Lourdes y San Luis Portales. Nombres de barrios que para cualquier salvadoreño suenan familiares, pero que durante años estuvieron marcados por el miedo. Lo que la Fiscalía descubrió durante la investigación es que estas estructuras no solo se dedicaban a un tipo de delito, se les atribuyen agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración en delitos de homicidio y homicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y privación de libertad. Es decir, el catálogo completo del terror organizado que ha definido a las pandillas salvadoreñas durante más de 2 décadas, todo concentrado en un solo expediente judicial. Los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2022, en plena expansión de la ofensiva del Estado salvadoreño contra las pandillas, lo que hace este caso todavía más relevante. Mientras el país entraba en el régimen de excepción, estas estructuras seguían operando y cobrando en el centro de la capital. Y aquí viene el primer dato que te va a sorprender. La investigación no se quedó en un puñado de sospechosos. En total, 45 pandilleros fueron procesados. 45 personas, todas vinculadas a la misma red, todas juzgadas dentro del mismo proceso ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Y entre esas 45 personas hay algo que ningún otro canal ha señalado todavía. No todos los condenados con las penas más altas eran hombres. Porque sí, cuando pensamos en pandillas, la imagen que casi siempre se nos viene a la cabeza es la de hombres tatuados, armados, violentos. Pero la realidad de las estructuras criminales en Centroamérica es más compleja que esa imagen. Durante años, organizaciones de derechos humanos y estudios sobre pandillas centroamericanas han documentado que las mujeres cumplen roles fundamentales dentro de estas estructuras: logística, manejo de dinero, comunicación entre clicas e incluso liderazgo directo en ciertas canchas. Este caso de San Salvador Centro parece confirmar, con nombres y apellidos, esa realidad que muchas veces se queda solo en los reportes técnicos. Ahora bien, ¿quién es exactamente Jacqueline y por qué su condena es la que cierra el patrón más llamativo de todo este expediente? Vamos a responderlo, pero primero necesitas conocer el contexto completo de las condenas, porque el número 100 años solo cobra sentido cuando lo comparas con lo que pasó con las demás personas juzgadas en este mismo caso. El líder señalado de la estructura es un hombre identificado como Pedro Melara Romero, alias Caballo. Su condena es la más alta de todo el expediente: 397 años de prisión. Sin embargo, hay un detalle que cualquier espectador atento debería notar de inmediato. Melara Romero fue juzgado en condición de ausente. Es decir,
La sentencia se dictó, pero él no estaba físicamente presente en el proceso. Esto abre una pregunta que la Fiscalía no ha respondido públicamente. ¿Dónde está Caballo en este momento? ¿Y las autoridades salvadoreñas lograrán capturarlo para que cumpla esa condena histórica? El segundo hombre con la condena más alta es Wilfredo Alonso Mancía Alberto alias Frijol, sentenciado a 180 años de cárcel. Y aquí es donde el caso empieza a virar hacia lo que realmente nos interesa contarte hoy. Justo después de estos dos hombres, la lista de condenas más severas la ocupan, casi en su totalidad, mujeres. La primera de ellas es Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, alias Chocola, condenada a 115 años de prisión. La segunda es Miriam Elizabeth Benítez Gutiérrez, alias Miriam, con una condena de 109 años. Y la tercera, la que hoy nos ocupa, es Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez, alias Jacqueline, condenada a 100 años de cárcel exactos. 3 mujeres, 3 condenas de 9 dígitos, una sola estructura criminal. Ese es el patrón que ninguna otra cobertura ha explotado hasta ahora, y que vamos a desglosar contigo minuto a minuto. Antes de continuar, si todavía no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque en los próximos minutos vamos a entrar en el detalle de cada una de estas condenas. Vamos a compararlas cifra por cifra, y vamos a mostrarte por qué esta historia no termina en Jacqueline, sino que apenas empieza a revelar un patrón más grande dentro de las estructuras criminales salvadoreñas. ¿Por qué exactamente 100 años y no otra cifra? En El Salvador, las condenas por delitos como agrupaciones ilícitas, extorsión agravada y homicidio agravado se acumulan por cada hecho comprobado. Es decir, la condena final no responde a un solo delito, sino a la suma de todas las conductas delictivas que el tribunal logró probar contra cada acusado. Por eso es posible ver condenas de 100, 180 o incluso 397 años. No existe un techo legal único, sino la acumulación matemática de penas por cada delito individual cometido dentro del período investigado. Esto explica por qué estructuras completas terminan acumulando, entre todos sus miembros, más de 1000 años de prisión repartidos, algo que hemos visto repetirse en otros expedientes similares contra estructuras de pandillas en distintas zonas del país. Volvamos a Jacqueline. Lo que hace su caso particularmente intrigante es que la Fiscalía, en su comunicado oficial, no detalló públicamente cuál era su rango específico dentro de la estructura. A diferencia de otros condenados, cuyo rol aparece descrito: palabrero de cancha, encargado de sector, homeboy con funciones de liderazgo. En el caso de Jacqueline, la información pública se limita a confirmar el delito general por el que fue procesada dentro del conjunto de cargos que enfrentó toda la estructura: agrupaciones ilícitas, extorsión agravada y los demás delitos que abarcó el proceso judicial completo. Eso no significa que no haya responsabilidad probada. La condena de 100 años es prueba de que el tribunal encontró elementos suficientes, pero sí abre una pregunta legítima sobre qué funciones cumplía exactamente dentro de la red. Y esto nos lleva directamente a la siguiente capa de la historia. ¿Qué significaba, en la práctica, que estas estructuras operaran en esos barrios del centro de San Salvador? Según la propia Fiscalía, parte del modus operandi documentado incluía privar de libertad a algunas de las víctimas para golpearlas y amenazarlas, con el objetivo de que cumplieran las exigencias económicas de la estructura. A comerciantes informales y pequeños empresarios de la zona se les exigían grandes cantidades de dinero a cambio de no causarles daño físico o material. Es el patrón clásico de la extorsión salvadoreña, el impuesto de guerra, que durante años convirtió a comerciantes y trabajadores informales en víctimas silenciosas, muchas veces sin posibilidad de denunciar por miedo a represalias. Este contexto es importante porque nos ayuda a entender la magnitud real del daño causado por esta estructura, más allá de las cifras de años de cárcel. No hablamos solo de números judiciales, hablamos de comerciantes que durante meses o años tuvieron que pagar por trabajar en su propio barrio, de familias que vivieron bajo amenaza constante y de un tejido social completo que quedó marcado por el miedo durante el periodo en que estas clicas operaron sin control. Ahora, aquí viene un dato que probablemente no conocías y que hace este caso todavía más particular. Hubo una cuarta mujer que estuvo muy cerca de entrar al mismo club de condenas de 9 dígitos, pero que se quedó justo por debajo del umbral. Se trata de Alma Yanira Sosa Vides, alias Alma, condenada a 94 años de prisión. 6 años menos que Jacqueline,
Apenas lo suficiente para no formar parte del trío de las condenas superiores a 100 años, pero lo suficientemente alto como para demostrar que dentro de esta estructura, la participación femenina en los niveles más altos de responsabilidad penal no fue una excepción, sino casi una regla. Después de Alma, la lista de condenas continúa con otros nombres. Israel Antonio Gómez Saravia, alias Isra, con 89 años. José David Ayala Renderos, alias Morro, con 74 años. Juan José Sandoval Alvarado, alias Saico, con 78 años. Y José Enrique Chicas, alias Viejo Barba, con 66 años. Cada una de estas cifras representa una historia distinta dentro de la misma estructura, pero ninguna se acerca al peso simbólico de las 3 mujeres que superaron el umbral de los 100 años. Si ordenamos toda la lista de condenas de mayor a menor, el patrón se vuelve todavía más evidente. Arriba está Pedro Melara Romero con 397 años, luego Wilfredo Alonso Mancía Alberto con 180 años, y de inmediato, ocupando el tercer, cuarto y quinto lugar de toda la lista, aparecen las 3 mujeres, Esmeralda con 115, Miriam con 109 y Jacqueline con 100. Justo después llega Alma Yanira Sosa Vides con 94 años, y solo hasta la 7ª posición vuelve a aparecer un hombre, Israel Antonio Gómez Saravia, con 89 años. Eso significa que, de las 7 condenas más altas de todo el expediente, 4 corresponden a mujeres. Un dato que, dicho así, cambia por completo la narrativa tradicional sobre quién controla realmente el poder dentro de una estructura de pandilla. Y esto nos obliga a hacer una pausa y preguntarnos algo más profundo. ¿Qué tanto sabe realmente el público salvadoreño sobre el papel de las mujeres dentro de las pandillas? La respuesta, honestamente, es que muy poco. La cobertura mediática tradicional sobre pandillas centroamericanas ha estado dominada casi siempre por perfiles masculinos. Los ranfleros, los palabreros, los líderes históricos con apodos que se volvieron sinónimo de terror. Las mujeres, cuando aparecen, suelen aparecer como víctimas, como parejas de pandilleros o como testigos protegidos. Rara vez aparecen como lo que este expediente demuestra que también fueron, piezas centrales de una estructura criminal, con condenas que igualan o superan las de varios de sus compañeros hombres. Llegados a este punto, es momento de que te preguntes algo. ¿Por qué crees que, dentro de una estructura tradicionalmente asociada al liderazgo masculino, son precisamente 3 mujeres las que reciben, junto al líder fugitivo y su segundo al mando, las condenas más altas de todo el expediente? La respuesta que apunta la evidencia judicial disponible es clara en un aspecto. El tribunal encontró suficientes elementos probatorios para considerar que su nivel de responsabilidad penal era comparable, e incluso superior en algunos casos, al de varios hombres condenados en el mismo proceso. Eso, en un contexto donde el discurso público sobre pandillas sigue centrado casi exclusivamente en figuras masculinas, es un dato que merece más atención de la que ha recibido hasta ahora. Y aquí llegamos al corazón de todo este caso, el papel de la mujer dentro de las estructuras criminales centroamericanas. Investigaciones académicas y reportes de organismos internacionales sobre pandillas en la región han documentado durante años que las mujeres cumplen funciones que van mucho más allá de lo que la cultura popular suele representar. Algunas actúan como enlaces de comunicación entre clicas, otras administran el dinero recaudado por extorsión, y en determinados casos asumen roles de mando directo sobre territorios o células específicas. El caso de San Salvador Centro, con 3 mujeres condenadas a más de 100 años cada una dentro del mismo expediente, se suma como un ejemplo documentado de este fenómeno, esta vez con nombre, apellido y sentencia judicial de por medio. Esto no significa que todas cumplieran exactamente el mismo rol, ni que existiera necesariamente una jerarquía idéntica entre ellas. Lo que sí confirma la sentencia es que, ante el mismo tribunal y dentro del mismo proceso, las 3 acumularon suficientes cargos probados como para recibir condenas que, en la práctica, equivalen a cadena perpetua en cualquier sistema penal del mundo. 100 años, 109 años, 115 años, son cifras que ninguna persona puede cumplir en vida, y que están diseñadas precisamente para transmitir un mensaje de cero tolerancia por parte del sistema judicial salvadoreño. Y ese mensaje nos lleva a la pregunta que muchos espectadores se hacen cada vez que ven una condena de este tipo: ¿qué pasa después de la sentencia?
¿Dónde cumplen estas condenas los pandilleros condenados en El Salvador? Desde el inicio del régimen de excepción, el gobierno salvadoreño ha centralizado a los miembros de pandillas condenados por delitos graves en centros penitenciarios de máxima seguridad, bajo condiciones de aislamiento estricto respecto al resto de la población carcelaria. Aunque el comunicado de la Fiscalía sobre este caso específico no detalla el centro penitenciario exacto donde cumplirán condena cada uno de los sentenciados, sí es consistente con la política general aplicada a estructuras de pandillas condenadas por crimen organizado durante este periodo. Todas las penas de este expediente, sin excepción, fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, un tribunal especializado creado específicamente para procesar este tipo de estructuras complejas, con múltiples acusados y múltiples delitos conexos. Este dato es clave para entender por qué es posible procesar a 45 personas en un mismo caso. La existencia de tribunales especializados en crimen organizado permite acumular expedientes que, de otra forma, tomarían años en resolverse por separado. Este tipo de condenas masivas no es un hecho aislado dentro del sistema judicial salvadoreño reciente. En los últimos meses se han conocido otros casos similares, como el de una estructura en el occidente del país que acumuló, entre todos sus miembros, más de 1000 años de prisión repartidos por narcotráfico y conspiración, o el de otra clica juzgada en Santa Ana con condenas de hasta 60 años para sus líderes. Lo que distingue al caso de San Salvador Centro de todos esos otros expedientes es, precisamente, el protagonismo femenino en las condenas más altas, algo que no se repite con la misma claridad en los demás casos conocidos hasta ahora sobre estructuras de pandillas en el país. Es importante también recordar el marco legal detrás de estas cifras. El sistema penal salvadoreño permite la acumulación de penas por cada delito comprobado dentro de un mismo proceso, sin un límite máximo fijo para la suma total, aunque en la práctica el cumplimiento efectivo de condena está sujeto a las reglas de conmutación y a los límites que establece la legislación penitenciaria. Esto explica por qué es jurídicamente posible ver condenas de 397 años, 180 años o 100 años en un mismo expediente. No se trata de un error de cálculo ni de una cifra simbólica sin sustento, sino del resultado matemático de sumar las penas correspondientes a cada delito específico que el tribunal consideró probado contra cada acusado. Ahora que ya conoces el contexto completo, volvamos al centro de esta historia, Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez y su condena de 100 años. Lo que hace su caso distinto al de Chocola y al de Miriam no es la gravedad relativa de la pena, de hecho, es la más baja de las tres dentro del grupo que superó el umbral de 100 años, sino el hecho de que su condena representa el cierre simbólico de un patrón. Ella es, literalmente, la tercera. La que confirma que no fue un caso aislado, ni una casualidad estadística, sino un patrón sostenido dentro de la misma estructura criminal. Y esto es precisamente lo que ningún otro canal ha contado todavía con esta claridad, que en un solo expediente judicial de San Salvador Centro, 3 mujeres distintas, con alias distintos, acumularon condenas que en conjunto suman 324 años de prisión solamente entre ellas 3. 324 años repartidos entre Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, Miriam Elizabeth Benítez Gutiérrez y Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez. Una cifra que, puesta en perspectiva, equivale a más tiempo del que ha existido la República de El Salvador como nación independiente. Este es el verdadero payoff de esta historia. No se trata solo de una mujer condenada a 100 años de cárcel, sino de la confirmación pública, con nombres reales y sentencia judicial firme, de que las estructuras de pandillas en El Salvador han operado durante años con una participación femenina en los niveles más altos de responsabilidad penal que rara vez llega a la conversación pública. Jacqueline no es la excepción a la regla. Jacqueline es la prueba de que la regla, en este caso, incluye a las mujeres desde el principio. ¿Qué significa todo esto para el futuro de este tipo de investigaciones? La Fiscalía General de la República ha insistido, en comunicados similares sobre otras estructuras del país, en que este tipo de sentencias buscan enviar un mensaje claro: ningún nivel de participación dentro de una estructura criminal, sin importar el género de quien lo ocupe, quedará fuera del alcance de la justicia. En un país que ha basado gran parte de su transformación reciente en la desarticulación sistemática de estructuras de pandillas, casos como el de Jacqueline, Miriam y Esmeralda
funcionan también como advertencia hacia cualquier persona que hoy siga ocupando roles similares dentro de clicas activas. La investigación puede tardar meses o años, pero termina llegando. Para los comerciantes y familias que durante 2021 y 2022 vivieron bajo la amenaza constante de esta estructura en Comunidad Modelo 2 y 3, Peralta, Barrio Lourdes y San Luis Portales, esta sentencia representa el cierre de un capítulo de miedo que, para muchos de ellos, se extendió durante años antes de que la investigación diera resultados. Es importante recordarlo, porque detrás de cada cifra de condena hay víctimas reales que vivieron con miedo de salir a trabajar, de abrir su negocio o simplemente de caminar por su propio barrio. Y aquí queremos dejarte una última reflexión antes de cerrar este video. El caso de Jacqueline, Miriam y Esmeralda no es solamente una noticia judicial más dentro del historial de condenas contra pandillas en El Salvador. Es un recordatorio de que el crimen organizado, en su forma más real, no distingue género a la hora de asignar responsabilidades ni beneficios dentro de la estructura. Y también es un recordatorio de que la justicia salvadoreña, en los últimos años, ha decidido no hacer distinciones tampoco a la hora de aplicar condenas. Si te preguntas qué pasó con el resto de los 45 procesados en este mismo caso, la respuesta es que todos, según su grado de participación en los hechos investigados, recibieron penas de prisión acordes a lo comprobado en el juicio, aunque la Fiscalía centró su comunicado principalmente en los 10 nombres con las condenas más altas, que son los que te hemos detallado en este video. El resto de sentencias, aunque menores en cifra, forman parte del mismo expediente y del mismo esfuerzo judicial por desarticular por completo esta estructura de San Salvador Centro. Con esto cerramos la historia de Jacqueline, la tercera mujer de San Salvador Centro en superar el umbral de los 100 años de condena dentro de un mismo caso judicial. Una historia que empezó con un comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República, pero que esconde, dentro de sus líneas, uno de los patrones más llamativos y menos contados sobre el rol de las mujeres en las estructuras criminales salvadoreñas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas condenas de 100 años o más realmente cumplen su función disuasiva? ¿O crees que el verdadero reto sigue siendo evitar que nuevas estructuras ocupen el lugar de las que ya fueron desarticuladas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si quieres conocer más casos como el de Esmeralda Chocola y Miriam, las otras dos integrantes de este mismo trío de condenas históricas, no olvides revisar los videos relacionados que dejamos en la descripción y en las tarjetas de este video. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima gran captura o condena que sacudirá las noticias de seguridad en El Salvador.